no podemos permitir que a esta altura de los tiempos en nuestro país, en esta república, se permita que se utilice los poderes deberes que nos brinda la Constitución de la República a los efectos de amedrentar personas, de amedrentar funcionarios, de amedrentar periodistas. Y eso es inadmisible, señor presidente. Se debe rechazar esos actos, ya que el Parlamento debe ser garante de la libertad de expresión, de la libertad sindical, de la independencia de los jueces, de dar certeza, señor presidente. Creo que acá lo que se cuestiona, señor presidente, es el haber perdido a la senadora Bianchi. Las pérdidas duelen y la senadora Bianchi les duele en lo que vale. Y les duele muchísimo porque vale muchísimo. Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hoy comenzamos con este repaso de lo que ocurrió en el Parlamento, acalorado debate en torno a la figura de la senadora Graciela Bianchi. Sí, bueno, lo repasaremos más adelante, pero vamos a empezar con otro de los temas del día, porque durante el primer semestre del año los homicidios aumentaron 39% con respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales difundidas hoy por el Ministerio del Interior. Además, la misma comparación arroja un incremento de 11% en denuncias de violencia doméstica, estabilidad en hurtos y rapiñas y una disminución de 11% en el abigeato. Hubo muchos números hoy. El Ministerio también difundió la comparación con julio del año 2019, último año del gobierno anterior, último año entero del gobierno anterior. En ese caso se constata un aumento más bajo de los homicidios y la violencia doméstica denunciada, pero mejoran los indicadores de rapiñas, hurtos y abigeato. El ministro Luis Alberto Heber reivindicó en el marco de la presentación lo actuado hasta el momento bajo esta administración por la policía. Vamos a tener esa presentación de datos y mucho más. Y mucho más. Algo más adelantamos en los titulares. Por primera vez los sindicatos policiales se movilizan en reclamo de una mejora salarial. El senador Charles Carrera aseguró que Graciela Bianchi, la senadora nacionalista, deshonra el Parlamento. Legisladores y legisladoras oficialistas respaldaron a la senadora del Partido Nacional. Director de Identificación Civil admitió que el hackeo de 84.000 pasaportes fue identificado de forma fortuita. La conflictividad laboral aumentó 45% durante los primeros 6 meses del año. La construcción fue el sector con mayores reclamos. 1 a 1 todos los candidatos para ocupar 5 lugares en la institución de derechos humanos. Postergaron la votación del proyecto de ley de tenencia compartida. Sector Ciudadanos del Partido Colorado no acompaña la iniciativa. En el primer semestre del año fueron a concurso de acreedores 34 empresas. Sindicato Bancario realizó hoy paro de 24 horas tras rechazar la propuesta de renovación del convenio colectivo por entender que no contempla la recuperación salarial y el llenado de vacantes. ABC Más Deporte y Cultura llega a más barrios de Montevideo con propuestas deportivas y recreativas dirigidas al público infantil y juvenil. Fuerzas Armadas brasileñas solicitaron documentos sobre las elecciones presidenciales de 2014 y 2018. Presidente de México pidió a Joe Biden que se regularice la migración y propone plan de cooperación. Bueno, el saludo de todos los días a quienes nos están escuchando por Uniradio 107.7 FM. Y también la transmisión de la web de Uniradio, que es uniradio.edu.uy. Como siempre, les recordamos, es la radio de la Universidad de la República. Y como nos gusta hacer en el inicio de MBD Noticias, salimos a exteriores. Es cierto, y está pronta y esperando Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? Estamos en la Sociedad Urbana Villa Dolores porque aquí se va a estar presentando un libro, ¿Con qué sueñan los hijos de puta? Es una publicación escrita por Karina Núñez, quien es activista, ex trabajadora sexual, también fundadora del sindicato Otras de Trabajadoras Sexuales. Y Karina lo que hace en esta publicación es recoger vivencias y también estigmas que tienen que enfrentar los hijos e hijas de las trabajadoras sexuales. Este es un evento en donde se presenta un libro, pero además va a haber mucha música, va a haber performance, oratorias, así que en un ratito nada más estamos con esta instancia. Bueno, y nos vamos a otro punto en el centro de Montevideo. Ahora espera Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego?
Nati, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Así es, nos encontramos en Julio Herrera y Oves y Mercedes, en la esquina donde está el Ministerio del Interior, porque hoy se difundieron las cifras sobre violencia y criminalidad correspondientes al primer semestre de este año, el periodo de enero a junio del 2022, y sobre el segundo trimestre del año también, el periodo de abril a 2022. El Ministerio del Interior hace sus lecturas a propósito de que este segundo trimestre, bueno, tuvo una caída en los delitos si se lo compara con el 2019, pero si comparamos este semestre, el semestre enero a junio del 2022 con el 2021, un 39% de aumento en los homicidios. Una tendencia que se venía también manteniendo en el primer trimestre del año, así que estaremos ampliando sobre esto. Bien, y otro de nuestros contactos cerquita de allí. Es cierto, y con Natalia de Brun. Natalia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde hace unos momentos nada más estaba lleno de niños jugando y divirtiéndose. ¿Por qué? Porque es la propuesta de Montevideo a jugar. En un ratito les contamos de qué se trata. Bueno, y nos quedamos ahora en estudios para recibir a otra de nuestras compañeras. Claro, porque da el título de su informe de hoy Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo están, Martín, Natalia? Espero que muy bien. Vamos a hablar de lo que se adelantaba de alguna manera en titulares, lo vinculado a la elección de los 5 integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es un momento que se acerca ahora nomás. Está trabajando una comisión especialmente creada para esto, para presentar esta lista de 27 hasta el momento, 27 postulantes a este Consejo Directivo. Esto lo va a votar la Asamblea General con algún tipo de mayoría especial que vamos a estar explicando más de qué se trata. Estas 25 postulaciones son muy variadas. Hay postulaciones de legisladores y legisladoras nacionales y también hay postulaciones de organizaciones sociales que también son muy variadas. Organizaciones pertenecientes a la memoria, al pasado reciente, también, por otro lado, pertenecientes o vinculadas a la vida militar, a la vida también de, por ejemplo, de la tenencia compartida, todas cuestiones que están presentes en la agenda de derechos y que se expresan ahora, postulando candidatos y candidatas a este consejo directivo. Vamos a contarles un poco más entonces de cuál es ese mecanismo de elección y los nombres y también algo de la trayectoria de estas 27 personas postuladas a el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Julieta. Y nombraba por allí la tenencia compartida o el proyecto de corresponsabilidad de la crianza, que es como se llama formalmente, proyecto que se postergó en su discusión en el Senado. Claro, que por ahora tiene pendiente la etapa de discusión y votación en comisión. Luego, si pasa de esa etapa, llegará el plenario de la Cámara Alta y quedaría para más adelante la segunda Cámara. Vamos a ver qué se dijo. Sinceramente creo que esto mejora la legislación, lo digo con absoluta honestidad, y creo que asistimos a un debate un poco surrealista. Yo creo que citar a nuevas delegaciones no corresponde, ya las hemos escuchado, pero sí, yo por lo menos en lo personal estoy abierto al debate. Esto en realidad atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes y que no corresponde, que es totalmente inaceptable. Bien, compartiremos más adelante todas estas declaraciones y algo más del tema. Sí, y las cifras de delitos son uno de los temas salientes del día. Está pronto Diego Martini. Adelante, Diego. Bien, Martín, Natalia, trataremos de ser lo más claros posibles en cuanto a estas cifras, porque bueno, se presentaron cifras, recordemos, del segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio, y del primer semestre del año, es decir, de enero a junio. Y a partir de ahí, el Ministerio hizo sus propias comparaciones con los periodos 2021, 2020 y 2019, el año previo a la pandemia y además cuando estaba la administración del Frente Amplio al frente del Ministerio del Interior. En la lectura que hace el Ministerio del Interior actual, en los datos que da del segundo trimestre, es decir, de abril a junio, bueno, ellos notan que hay una baja en la mayoría de los delitos. El tema es que cuando comparamos el semestre, es decir, de enero a junio, al 31 de junio, cuando terminó el mes, hay un aumento en los homicidios de 39%, lo que confirma una tendencia. Recordemos lo que fue el tétrico mayo, ¿no? Con cifras de homicidios altísimas que se daban todos los días, que el ministro fue llamado a sala
para contestar algunas preguntas en régimen de comisiones generales, cuando habló y le presentó el plan a la oposición a propósito para combatir la violencia. Uno de los datos que también llama la atención es que la mayoría de los homicidios se dan por casos de narcotráfico, de lucha entre bandas organizadas por el crimen, algo que en su momento el hoy oficialismo criticaba cuando desde el gobierno del Frente Amplio se aludía a que las cifras de homicidios habían tenido un aumento en los últimos años por este tipo de conflictos. Y un dato más, para que sea bastante gráfico, es que si se compara los homicidios de 2022, de este primer semestre de 2022 con 2019, tiene un aumento de 8,7. O sea que, más allá de estas puntualizaciones que hace el Ministerio del Interior a la baja, y sobre todo hay una gran baja en el abigeato, un delito que el Ministerio del Interior, desde su llegada enfatizó en dar lucha, en los homicidios por lo pronto hay un aumento bastante considerable si se compara con el semestre anterior, pero veamos un tape que analiza más en detalle los datos. Hay un aumento con respecto al 2019 de los homicidios, un 8,7%, una baja del 17,7% de los hurtos, una importante baja del 23% de las rapiñas, una leve suba lamentablemente en violencia doméstica y guarismos en del delito de abigeato, las denuncias sobre abigeato, de un 32%. Tenemos 15 homicidios más en el semestre que se debió, como les dije, el mes de mayo y enero, que fueron meses en donde en las dos oportunidades fuimos cuestionados y no se repitieron, por suerte, pero lamentablemente se dieron tanto en enero como en mayo, que llevó y elevó el número a 15 por encima del semestre que se dio en el 2019. Pero hay 12.540 hurtos menos. Y esto es política de seguridad. Hay 3.641 rapiñas menos. O sea, hay menos delitos. Hay 105, lamentablemente, violencias domésticas, denuncias de violencia doméstica más. Y hay 285 abigeatos menos en el semestre comparativamente a semestres sin pandemia. Bien, en estas cifras que daba el ministro en esta lectura, cabe recordar una de las grandes críticas que se hizo desde la oposición a lo largo de lo que fue la gestión del Ministerio del Interior desde la llegada del gobierno en 2020, cuando asumió el entonces ministro Jorge Larrañaga, quien luego falleció, y asumió la cartera el ministro Heber. En ese momento, el propio Jorge Larrañaga, cuando desde la oposición se le atribuía a que habían bajado varios delitos producto de la pandemia, el entonces ministro Larrañaga negaba esto, decía que esto era por un accionar policial que se estaba dando. Comenzaba también a discutirse el respaldo que daba la LUC, que otorgaba a la policía, y esto también luego por el entonces ministro Heber fue ratificado. Sin embargo, ratificado en el sentido de que los delitos, él planteaba que aquellos que criticaban a que no se asumía que la baja de delitos era por la pandemia, él decía, es lamentable que sea así porque esto, es por el respaldo que se le viene dando a la policía, por un plan que se da. Sin embargo, hoy, ante una pregunta de un periodista, el propio ministro Heber dijo que sí, que evidentemente, como sucedió en varias partes del mundo y como varios informes lo señalaron, en el mundo hubo menos movilidad y por ende hubo menos delitos. Por ejemplo, en julio del año pasado, cuando hacía una semana que se habían presentado las estadísticas de delitos del primer semestre de 2021 y se registraba una mejora en los indicadores oficiales, durante una visita a Salto, el ministro recurrió a una comparación con la región para relativizar la incidencia de la pandemia. ¿De dónde se sale que en el mundo la pandemia generó menos delito? En Europa, en algún país, pues los números que nosotros tenemos es que aquí en la vuelta han aumentado los delitos, no han bajado producto de la pandemia. En cambio, al menos desde comienzos de este año, el jerarca empezó a referirse a la eventual incidencia de la pandemia en la baja de delitos, concepto en el que hoy profundizó.
que hemos tenido una fuerte discusión en este tema con respecto a lo que puede haber incidido. Y nosotros siempre hemos dicho que no negamos que la pandemia haya incidido, pero la baja que se registró de los delitos en el año 2020 y en el 2021, que fueron importantes, nosotros decíamos y afirmamos en su momento que se debía al despliegue, a la movilización, el dinamismo que le hemos puesto a la policía. La Unión de Sindicatos Policiales se movilizará este jueves hacia el Palacio Legislativo bajo la consigna "No hay respaldo sin salario". Y esto implica un rechazo a lo dispuesto por ahora, o propuesto, mejor dicho, por el Poder Ejecutivo, que se ha incluido en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Nosotros para esta rendición de cuentas hicimos para antes de llegar a la rendición de cuentas, hicimos con el equipo económico una idea de lo que entendíamos que debería de tener aumento la policía, más teniendo en cuenta que en los últimos 2 años, obviamente con una pandemia de por medio, donde el trabajador policial estuvo en primera línea de combate junto a los médicos y enfermeros, entendíamos que era el momento propicio para poder plantear el tema del aumento que veníamos buscando desde hace un tiempo largo. Se arrancó a trabajar en forma bipartita con el Ministerio del Interior, se trabajó con el Ministerio de Economía y bueno, lamentablemente no pudimos llegar a lo que esperamos, y ahora nos queda esta etapa de ir a pelear en lo que es la rendición de cuentas, el aumento para el trabajador policial. Y nosotros, la plataforma reivindicativa nuestra, se pedía un 8% para el año que viene, más el IPC, un 6% para el 2023, y el último año de gobierno un 8%, siempre más IPC. Hoy la realidad que tenemos es que nos va a tocar lo mismo que acordó COFE. En reclamos por salario, el sindicato nuestro no ha tenido movilizaciones por salario. Siempre se negoció, no tenemos, ¿cómo puedes decirte? La negociación colectiva siempre se hizo en forma bipartita, y bueno, con el gobierno anterior no habíamos tenido tampoco en los últimos años aumento, lo que teníamos era igualar el IPC para no tener pérdida, y bueno, ahora ya hace 2 años que venimos teniendo una pérdida. Hoy Heber habló de muchos temas, también del salario policial. Sí, dijo que intentará que la coalición de gobierno encuentre recursos para mejorar la situación salarial de los policías en este proyecto de rendición de cuentas. La policía merece más aumento. El tema es si tenemos los recursos como para poder financiarlo. Y yo confío en el Parlamento, confío en la bancada de la coalición de gobierno, en que pueda tener traspaso de fondos de distintos ministerios y del propio ministerio, como para poder arribar a una cifra que sea mucho mejor de la que envió el Poder Ejecutivo como mensaje a la rendición de cuentas. Pretendemos que sea más importante la recuperación salarial y en lo posible que esté por encima de la recuperación salarial, que sea un aumento real. Voy a estar hablando con las bancadas de la coalición, que son las que defienden este presupuesto, para que encuentren los recursos para poder mejorar sustancialmente. Bueno, salimos nuevamente de estudios, pero nos quedamos por acá cerquita. Es cierto, volvemos al móvil de Natalia de Brum. Adelante, Natalia. Bueno, nuevamente buenas noches, compañeros. Yo les contaba que hoy, en lo que fue la tarde del día de hoy, acá en la explanada de la Intendencia de Montevideo y también en el atrio, se vivió una jornada que se va a estar viviendo además durante la semana, que tiene que ver por las vacaciones de julio. Montevideo a jugar, una propuesta de la Intendencia de Montevideo que tiene de todo para hacer. En la explanada había muchos juegos, también hubo actividades recreativas con los niños. Dentro del atrio había propuestas artísticas para hacer. Los niños se divirtieron muchísimo y lo pueden además hacer durante toda la semana, como yo les decía, y hay otras opciones que ya vamos a hablar de eso más adelante. Terminó la jornada de hoy con la banda sinfónica, pero vamos a ver primero, hablamos con los protagonistas, les preguntamos qué fue lo que más les gustó. Estamos viendo imágenes de lo que fue esta jornada, las diferentes propuestas que habían. Ellos nos contaban cuáles eran los juegos que más les gustaron y si había sido divertida la jornada o no. Los escuchamos.
Jugué a un juego de altejo, a un minifutbolito, a un juego de pelotas por puntos, a un juego de apilar vasos y a otro que era de con una piolita meter fue unas fichitas al campo al otro lado. ¿Cómo estuvo? Bastante divertido. Jugué a hacer plastilina con esto y a hacer varias cosas y te dan regalitos. Jugué a, ¿cómo era? A las pelotitas que vos tenés que agarrar una madera y empujarla así. Y después pintamos con las maderitas como hizo ella. Y me divertí mucho. Lo que más me gustó fue el trabajo con la cerámica y pintar esto. Y jugué al ping-pong y también fuimos al área de eso, de lo que hablaban de los animales. Bueno, y eso. A mí lo que más me gustó fue cuando hicimos cosas de cuerpo, partes del cuerpo. Y también lo que me gustó fue lo de cerámica. Y también lo que más me gustó fue lo de cocina, que estuvimos probando cosas y también hicimos adivinanzas de comida vegetal y todo eso. Lo de pintar. ¿Qué pintaste? Un arco iris, un sol. Bueno, y ahí ustedes tenían un poco el relato de lo que fue esta jornada. Para los niños que estuvieron estuvo llenísimo, lo que fue tanto en el atrio como además también en la explanada, y terminó de una forma espectacular, que por suerte quienes lo están viendo hoy pueden venir mañana porque esto va a continuar y pueden disfrutar de lo que es el espectáculo que está brindando por esta semana la banda sinfónica. Realmente muy entretenido para niños, no solamente para los grandes. Tienen un espectáculo puntual que lo están haciendo especialmente por lo que es esta semana, donde además es muy didáctico, y invitaron a uno de los protagonistas a que lleve adelante la dirección de la banda, y así lo hizo. Venimos. Bueno, esto es la propuesta que está acá en la Intendencia de Montevideo, puntualmente en lo que es la explanada y el atrio, como yo les decía, pero no es lo único que propone Montevideo Jugar. Hay otros puntos de la ciudad que también integran esta propuesta que proviene de la Secretaría justamente de la Infancia de acá de la Intendencia, la Infancia, la Adolescencia y la Niñez. Y para hablar de esto estamos con el coordinador de esta Secretaría, para hablar de todas las propuestas que hay en esta semana, especialmente por vacaciones de julio. Santiago Lanza, gracias por estos minutos. No, bueno, contar, hoy ya empezamos a contar de lo que pasó acá y que va a estar pasando durante toda la semana. Pero ¿qué otras propuestas tiene la Intendencia en este Montevideo Jugar? Bien, bueno, primero que nada, gracias por estar a pesar del frío. Bueno, los globos ya se los llevaron todos, vamos a ver cómo reponemos en estos días, pero realmente estamos súper contentos. Con frío, pero contentos, porque realmente hoy se vio una jornada que fue un éxito acá, en el atrio, en la explanada, en el espacio activo también, que hay un espacio de primera infancia. Pero sobre todo estamos contentos porque, bueno, esto de Montevideo Jugar es poner a toda la ciudad en juego, ¿no? A jugar con distintas generaciones, ¿no? Para toda la familia, en distintos puntos de Montevideo, donde están las propuestas acá, donde circula mucha gente, se tiene la ventaja, ¿no? La explanada es un lugar muy conocido, donde llegan, ¿no? Vecinos y vecinas y niños y niñas de todos lados. Pero también esta propuesta ha, digamos, ocupado toda la ciudad, ¿no? Con distintas propuestas en distintos lugares, y eso nos tiene como súper contentos, sobre todo porque, bueno, va un poco en lo que es la línea de lo que viene haciendo la Intendencia en todo este tiempo, ¿no? En poder democratizar, digamos, los recursos, el acceso a los lugares, poder propiciar instancias de participación y también con un componente sobre todo de territorialidad y descentralización, o sea, no solamente con Montevideo Jugar, sino también con todo lo que se ha elaborado con ABC, o sea, se está trabajando durante todo el año con muchas propuestas que se está recorriendo todo Montevideo para justamente que nadie quede afuera, y otro componente que no es menor y sobre todo teniendo en cuenta como la realidad, ¿no? Económica hoy en día, que no es fácil tampoco para una familia
encarar, sobre todo vacaciones de julio, que son actividades para niños y niñas que muchas veces tienen sus costos y demás. Bueno, para nosotros no solamente es un orgullo, sino es una convicción y un compromiso de que todas estas propuestas también son o con entradas muy accesibles y si no con nosotros que son propuestas gratuitas para que toda la familia pueda acercarse a todo lo que se está ofreciendo, ¿no? Brevemente contemos cuáles son las propuestas. Esta de acá ya sabemos que va a estar hasta el jueves, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde con el cierre de la Sinfónica, pero hay otros lugares, hablemos de esos lugares. Bien, lo que es importante decir es eso, que está toda la Intendencia trabajando en esto, ¿no? De todas las áreas, y están las salas de la Intendencia, en todas las salas hay propuestas, está en el mercado, en el ex mercado modelo, que se llama ahora modelo abierto, que también hay una serie de propuestas interesantísimas, estuvo lleno de gente durante estos días, porque hay que decir que esto empezó el sábado, ¿no? Y va a estar toda la semana. También ahí en el Paseo Villa Dolores hay mucha cosa, o sea, realmente hay una oferta, ahí es importante pasar el dato, que vean las redes sociales de la Intendencia, que entren a la página web donde está toda la agenda de Montevideo Jugar, donde eso, está toda la oferta, digamos, de cosas que se están ofreciendo y eso, y que es para que toda la familia pueda, que aprovechen, que son gratuitas, que están buenísimas, son muy variadas. Apela mucho también a lo analógico también, para salir un poco de la lógica de lo digital. Y bueno, y en estos días vamos a estar con la Sinfónica acá, que realmente es un lujo y que hace una propuesta espectacular. Realmente la propuesta es espectacular en cada uno de los puntos que están. Lo pueden ver en la página de la Intendencia, allí se describe claramente cuáles son los puntos. El mercado modelo también, el ex mercado modelo tiene otra propuesta, pero hay circo, hay títeres, hay varios talleres que se pueden hacer. Realmente muy interesante y muy lindo. Lo de hoy no se sintió el frío, los chiquilines se divirtieron, ustedes lo escucharon, lo vieron recién, contado por ellos mismos. Desde acá nos despedimos invitándolos a que vengan a disfrutar de esta semana que de vacaciones de julio, que aprovechen la semana que queda, que además el tiempo, por más que está frío, acompaña. Bueno, muchas gracias. Precioso ese móvil, Natalia. Muchas gracias. Todo lo que se ve que hay. Bueno, pero cambiamos de tema. Sí, cambiamos totalmente de tema. Se postergó la votación del anteproyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza propuesto en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por Cabildo Abierto y el Partido Nacional. Y la votación en ese ámbito se pospuso porque el senador colorado del sector Ciudadanos, Pablo Lanz, tiene COVID-19 y en la medida en que se mantenga la postura favorable de Lanz a votar este proyecto de ley, ese voto es indispensable. El Frente Amplio propone volver a recibir organizaciones sociales ante las modificaciones que sufrió el proyecto. El presidente de la Comisión de Constitución y Códigos, el cabildante Guillermo Domenech, dijo que no correspondía. Yo creo que citar a nuevas delegaciones no corresponde, ya las hemos escuchado, pero sí, yo por lo menos en lo personal estoy abierto al debate que pueda enriquecer el proyecto. Yo en ese sentido no tendría ningún inconveniente. Y bueno, seguramente siempre hay algún ajuste que hacer, todo es público y notorio que el anteproyecto contenía un error. ¿Fue un error y una omisión? Yo creo que fue una omisión involuntaria, porque bueno, a nadie se le puede ocurrir eliminar el artículo 284 del Código Civil entre las causales que hacen preceptiva la pérdida de la patria potestad, porque son situaciones de extrema gravedad que ameritan una solución de ese tipo, pero bueno, realmente ha sucedido eso, hay que reconocerlo, no está en el espíritu de la coalición semejante cosa, así que va a haber que corregir el proyecto en ese aspecto. Desde el Frente Amplio, que se opone a este proyecto de ley, se dice que la postura de la coalición de izquierdas es coherente con la normativa local y los tratados internacionales vinculados a niños, niñas y adolescentes y sus derechos. Puntualizan además que los casos que requieren mediación judicial son la minoría. Y es en los casos en los cuales haya denuncia de abuso o de violencia o de violencia sexual u otro por parte de uno de los padres. En ese caso, de acuerdo con este proyecto, el niño seguiría en el régimen de tenencia compartida, o sea, de vínculo con ambos, incluso con el denunciado, durante las medidas cautelares, salvo que el juez en determinadas condiciones estableciera que puede tener visitas en lugares públicos, otro tipo de cuestiones. Nos parece que esto en realidad atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes y que no corresponde, que es totalmente inaceptable y que si hay casos de injusticias
donde se ha usado la denuncia de violencia como una especie de vendetta por parte de algunos de los progenitores, entonces hay que tratar de mejorar el sistema judicial, ¿no? Y darle más recursos y gente especializada para que pueda resolver este tipo de situaciones, pero no es por la vía legal. Y además los defensores de oficio se han pronunciado y han dicho de que esto haría implosionar el sistema, porque plantearía una cantidad impresionante de casos que no podrían atender. Bueno, y el presidente de INAU, Paulo Abdala, estuvo esta mañana aquí en TV Ciudad, en Ciudad Viva, y consultado por este tema, mostró su posición favorable a este proyecto. Cabe aclarar que no ha habido un pronunciamiento oficial de INAU al respecto, pero Abdala sostiene a título personal que este proyecto de ley, en caso de que pase a ser ley, siempre que sea aprobado, va a mejorar la legislación. Mi posición es favorable, la mía. INAU no definió una posición institucional, pero fue convocado el año pasado el directorio a la comisión y allí nos pronunciamos los 3 directores. No hay unanimidad en el directorio. Tampoco hubo un pronunciamiento, repito, no procesamos una discusión ni llevamos esto a la votación del directorio. Pero sí opinamos. La directora Argencio tuvo una visión más bien negativa y el director Velázquez y quien habla estuvimos en una posición favorable. Yo sinceramente creo que esto mejora la legislación, lo digo con absoluta honestidad, y creo que asistimos a un debate un poco surrealista. Me parece que el debate estuvo fuera de foco. Si uno analiza y lee el proyecto y después escucha las opiniones y asiste al debate público que se ha dado, da la sensación de que estamos hablando de cosas diferentes. Yo entiendo que el proyecto es un proyecto cauto en el sentido de que mantiene plenamente vigente el artículo 34 del Código de la Niñez, en el sentido de cuando se produce la separación de los cónyuges, la disolución de un matrimonio, lo primero es el acuerdo entre las partes y si no lo hay, lo que corresponde es la decisión judicial. Eso se mantiene absolutamente incambiado. Lo que hay después en estas propuestas legislativas es una reglamentación o una serie de procedimientos para ser efectivo, para garantizar que se cumpla lo uno o lo otro, o el acuerdo cuando existe o la decisión del juez en el sentido que sea. Pero el juez mantiene plenas potestades para resolver lo que tenga que resolver, poniendo por delante el interés superior del niño. Yo creo que acá no se afecta el interés superior del niño. Cambiamos de tema otra vez, volvemos a la agenda parlamentaria porque la bancada Frente Amplista en el Senado cuestionó la conducta de la senadora nacionalista Graciela Bianchi por entender que usó las facultades de contralor del Parlamento para amedrentar a una docente y dirigente sindical. El senador Charles Carrera planteó una moción de asunto político para tratar lo que calificó de inconductas de la primera senadora que dañan la institucionalidad. Todo tiene un límite, señor presidente. Acá lo que queremos hacer es un planteo político, porque todo tiene un límite. Hay un cúmulo de inconductas de la primera senadora que dañan a la institucionalidad y dañan este cuerpo. Así que yo quiero que usted me ampare para hacer el planteo de asunto político y que se vote. Tras el informe del senador de la oposición sobre un pedido de informe solicitado por Bianchi, donde reclamó un reporte sobre el trabajo de una docente, presidenta del gremio de UTU, la coalición de gobierno votó en bloque la negativa a tratar el tema y respaldó a Bianchi. El pedido de informe, señor presidente, se desarrolló gravemente, ya que nuestro rol es actuar como control y no es para utilizar en forma desviada el 118. El fin es un fin desviado y no podemos permitir que a esta altura de los tiempos en nuestro país, en esta república, se permita que se utilice los poderes deberes que nos brinda la Constitución de la República a los efectos de amedrentar personas, de amedrentar funcionarios, de amedrentar periodistas. Y eso es inadmisible, señor presidente. Bueno, por su parte, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, acusó a la oposición de victimizarse. Dijo que hay que ajustarse al reglamento de la Cámara Alta. Yo no voté el asunto político no porque no esté dispuesto a discutir sobre la libertad de expresión, sobre las redes sociales, sobre la posibilidad de hablar de elecciones de aquí, del mundo, como se ha fundamentado. No voté el asunto político porque se ha cometido una serie de errores que tienen como elemento inicial de ese error el documento presentado en diciembre con relación a que una comisión estudiase
la eventualidad que un senador haya sido pasible de ser sancionado o observado por el artículo 115. Yo nunca vi nada igual. El senador nacionalista dijo que están dispuestos a discutir el tema de fondo, pero reclamó un planteo claro. ¿Quieren plantear un asunto político discutiendo estos temas? Arriba con los faroles. ¿Quieren plantear un juicio político a la senadora Bianchi? Que lo planteen correctamente. ¿Quieren hablar sobre la libertad de expresión? Lo hacemos. ¿Quieren hacer un estudio sobre las porquerías que se escriben en Twitter por muchísima gente? Arriba también. Pero plantéenlo seriamente. Bueno, columna económica y datos de conflictividad en el primer semestre que se conocieron en las últimas horas. Son bien recientes y, entre otras cosas, permitirán también comparar lo que pasa en este periodo con el periodo anterior. Pero nos va a llevar por ese camino y por otros vinculados a este tema Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Sí, efectivamente lo que vamos a ver ahora es justamente cómo ha evolucionado la conflictividad laboral en el primer semestre de este año en relación justamente a los primeros semestres de años anteriores, y para eso el insumo principal es justamente un informe del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica. Entonces, lo primero que vamos a ver en la placa es la evolución de la conflictividad global, que es justamente lo que está en azul, y la conflictividad sectorial. Son las dos dimensiones que releva, ¿sí?, el índice de conflictividad laboral, que justamente lo podemos desagregar en función de lo que pasa a nivel global. Ejemplo, un paro general afectaría a lo que es el índice global, y lo que pasa con conflictos que tienen su raíz justamente en reclamos, principalmente en desacuerdos de índole sectorial. Entonces, lo que tenemos es, obviamente, hay un crecimiento del 45% para lo que es la conflictividad global en relación a un año atrás. A lo que hay que aclarar que estamos viendo 2 años, el 2020 en particular, por las condiciones extremadamente atípicas y excepcionales que signaron todo el año, donde la conflictividad fue muy bajita, y también fue baja en el 2021, el año pasado. Entonces, lo que tenemos es un crecimiento del orden del 40-45% para la conflictividad global en estos primeros 6 meses, y en particular la conflictividad sectorial se multiplicó casi por 2,5 veces en relación al primer semestre del año 2021. ¿Sí? De vuelta acá estamos relevando los que ha pasado con los primeros semestres de acá al 2015. El 2015, como ven, fue un año más conflictivo, pero cuando analizamos lo que pasó a partir de ahí y descartamos esos 2 años particularmente atípicos, lo que tenemos que son niveles medianamente parecidos de conflictividad laboral. De vuelta acá nos quedamos el 30 de junio. Por ejemplo, el último paro, el paro parcial que tuvimos hace una semana, no está recogido, ¿sí?, en los datos que estamos justamente presentando en el día de hoy. Si ahora nos vamos metiendo y vamos a ahora la segunda placa, lo que vamos a ver justamente es cuál ha sido la dinámica mensual en estos primeros 6 meses del año. Y lo que tenemos son 2 rasgos que destacan. En primer lugar, lo que tenemos es el importante salto que tiene la conflictividad global en marzo, y eso justamente está explicado por el paro general que tuvo lugar el 8 de marzo. Sí, eso es lo que vemos ahí. Y después el salto que tenemos en junio, pero para lo que sería la conflictividad sectorial. Ahí lo que tenemos son 13 conflictos, ¿sí?, de los cuales hay 4 que destacan por su impacto cuantitativo, por la cantidad de horas y de trabajadores involucrados. Ahí lo que tenemos es justamente educación, tenemos un conflicto vinculado a los funcionarios públicos, tenemos también un conflicto a nivel de la construcción, en la mesa sindical de los entes y también en los sindicatos industriales. Esos son los conflictos que se destacan de vuelta por su magnitud cuantitativa cuando nos metemos dentro de este universo de 13 conflictos de vuelta a nivel sectorial. Ahí estamos pensando a nivel de ramas de actividad. No está medido el paro general parcial y tampoco un montón de conflictos que vienen en esta discusión de la rendición de cuentas. Exactamente, algunos sí, otros no. El paro no, por un tema de horizonte temporal. Nos quedamos hasta el 30 de junio y después ahí tienen que ver con las limitantes a veces de la medición de cómo se entiende un conflicto y de justamente qué es lo que dispara la medición para incorporarlo dentro de eso, pero justamente parte de todo esto y parte del crecimiento en relación al año anterior responde justamente a la instancia de la rendición de cuentas, que como ya hemos conversado, era una rendición particular si la comparamos con rendiciones anteriores, porque justamente se daba en un marco donde la economía uruguaya venía creciendo,
¿sí? Y eso obviamente siempre alienta más demandas. Eso es un cambio que tenemos en relación a otras rendiciones de cuentas que tuvieron lugar en un entorno macroeconómico un poco más complejo. Entonces es justamente consistente que estemos viendo un incremento a raíz de la rendición de cuentas en este escenario donde la economía ya acumula 2 periodos de crecimiento, 2 años de crecimiento y donde tenemos varios temas pendientes, en particular lo que es la recuperación salarial. Si ahora nos metemos un poquito más y vamos a la tercera placa, lo que vamos a ver son algunos números, ¿sí? En lo que tiene que ver justamente con lo que son la cantidad de conflictos. De vuelta ahí tenemos los últimos 4 años. Como ven, la cantidad de conflictos es la mayor de acá al 2019. Esos 61 conflictos tuvieron 4 ocupaciones y tuvieron justamente un paro general, que es el que estábamos recogiendo, que es el que tuvo lugar el 8 de marzo de este año. Y por último, en términos de lo que son las jornadas perdidas, lo que tenemos es una cifra que es menor, por ejemplo, respecto al 2019, pero igualmente es alta, ¿sí? De vuelta estamos comparando con 2 años atípicos, y esas jornadas perdidas involucran en el entorno de 573.000 trabajadores, serían los que están afectados por los conflictos que tuvieron lugar en lo que va del año 2020, en este primer semestre del año 2020. Viendo esas cifras, ¿no? Me quedé pensando en el número de las ocupaciones. En 2022 ya estaba vigente y siguió firme hasta que se cerró, digamos, este estudio, lo dispuesto por la Ley de Urgente de Consideración, por la LUC, en materia de limitar las ocupaciones o establecer algunas trabas legales que no existían cuando se registraron aquellos 10 casos en 2019. ¿no? Exactamente, también tenés como fuerzas exógenas que de alguna manera tienen que ver con la explicación de por qué vos tenés estas diferencias cuando comparás con años atrás, eso lo aclara en el informe, y cuando refiere a ocupaciones, en este caso puntualmente se refiere a la ocupación de la UTU, la sede central, a la UTU del Cerro, también al Liceo Dámaso y también a la planta de la Tablada. Esas son las 4 ocupaciones específicas que justamente releva el informe. Todas en la órbita pública. Todas en la órbita pública. De hecho, si ahora nos vamos a la próxima placa, lo que vamos a ver es, bueno, cuáles son las causas que han disparado los conflictos en estos primeros 6 meses del año. Y lo que tenemos que, si pensamos en lo que explica el 100% de la conflictividad sectorial en este caso, el 40% justamente responde al tema que venimos discutiendo semana tras semana, que es la discusión sobre la recuperación salarial que todavía está pendiente de la ronda puente que tuvo lugar de la 8ª ronda. O sea que justamente la gran parte del conflicto sectorial está disparado por reivindicaciones que tienen que ver con la recuperación salarial. Después hay un 36% que responde a algo más general que tiene que ver con condiciones generales, condiciones de trabajo. Y después vinculadas al empleo es un 15%. Después el resto que está contenido en ese 9%, ahí hay una serie de otros reclamos que justamente forman parte de las cosas que han disparado la, de vuelta, conflictividad sectorial. Y ahora, para terminar, en la última placa analizamos lo mismo, pero en lugar de analizar cuáles son las causas que impulsan la conflictividad, lo que hacemos es mirar, bueno, cuáles son los sectores que explican en particular el salto de la conflictividad, y ahí lo que tenemos es que en la mayor parte la conflictividad está explicada justamente por el sector de la construcción, ¿sí? Luego también tenemos en materia de educación, ¿sí? Ahí tenemos un 20%, un quinto se explica justamente por el sector o por la rama vinculada a la educación. Después tenemos varios sectores que todos aportan un poquito, por eso están contenidos dentro de esa variable residual que llamamos resto, pero ahí tenemos, por ejemplo, servicios, salud y banca, explican en el entorno de un 2%, y después comercio, pesca y transporte explican en el entorno de 3% cada uno. Así que por eso los agrupamos a efectos de ilustrar mejor, ¿sí? Gráficamente. Y después sí tenemos la administración pública, como bien decías vos, Tincho, con un 12%, y finalmente lo que tenemos es la industria. ¿Sí? Esto es como el panorama que tenemos tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista sectorial, y de vuelta que tiene su límite en junio. Por eso todavía no estamos recogiendo la conflictividad de estas primeras semanas de julio, y bueno, todo lo que puede venir de acá en más, que todo augura que seguirá aumentando. Estoy viendo, por ejemplo, Julio, ya educación y banca, por ejemplo, seguramente haga una diferencia en una medición futura. Exactamente, ahí ya vamos a recogerlo cuando evaluemos justamente al final del año, pero evidentemente por todo el contexto que estamos teniendo es esperable que haya un incremento de la conflictividad laboral. Gracias, Germán, y hasta la próxima, hasta pasado el jueves, mañana. nos vemos el jueves.
Muy bien, Gracias. pasó la columna de análisis económico. Mencionaste a la banca. Sí. Bueno, hacia allí vamos, siempre dentro de la agenda sindical. Bueno, porque con un paro en la banca pública de Montevideo, hoy continuó el plan de movilizaciones dispuesto por AEU. Claro, recordemos que el sindicato rechaza la propuesta oficial, o sea, hecha por las autoridades, vinculada a la renovación del convenio colectivo. Los funcionarios bancarios paralizaron en la jornada de ayer sus actividades en Canelones y hoy martes lo hicieron en Montevideo. Desde el sindicato han valorado de forma positiva el plan de movilizaciones, que podría intensificarse de no recibir señales del gobierno. La evaluación la vamos a hacer el miércoles, nos vamos a reunir en el Consejo de Sector, pero ha tenido una gran aceptación, una buena concurrencia de los compañeros a las asambleas que hemos hecho a lo largo y ancho del país y realmente fue un buen acatamiento. En estos días no hemos tenido todavía llamada del Poder Ejecutivo para continuar con las negociaciones. Por eso mismo el miércoles, si no hemos tenido ninguna novedad, bueno, tendremos que profundizar lo que es el plan de movilización. Bien, vamos a recibir ahora a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Claro, porque cómo se va a renovar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos es tema y hay postulaciones. Adelante, Julieta. Y vaya si es tema porque va a dar que hablar además en los próximos días porque esto no se resuelve ahora nomás. Vamos a contarles un poquito, primero, bueno, qué es lo que dice la ley que creó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sobre este Consejo Directivo que preside a la institución. Lo que dice es que debe tener una representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos. Estas 5 personas que integran esta comisión directiva además tienen que tener una proporción equitativa de hombres y mujeres y obviamente tienen que cumplir con determinados requisitos y hay algunas incompatibilidades también que vamos a compartir más adelante. Pero lo que está en debate ahora es que, bueno, pasando los 5 años del mandato de este Consejo Directivo, se debe nuevamente retomar, se deben hacer nuevamente elecciones y estas elecciones tienen algunas características especiales. La primera es que quienes presentan estas postulaciones son las organizaciones sociales que son parte o que están registradas para participar en las asambleas extraordinarias, en las reuniones extraordinarias de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y lo presentan a una comisión que se forma especialmente para tratar esto, que está integrada por todos los partidos con representación parlamentaria. Esta comisión recepciona las postulaciones tanto de las organizaciones sociales como de legisladores y legisladoras que pueden también presentar nombres y que de hecho lo han hecho y analizan los criterios de compatibilidad de estas personas y finalmente elevan una lista a la Asamblea Nacional. Es bastante complicada la parte de la elección dentro de la Asamblea Nacional porque debe ser por 2/3 de los componentes. Además, esto se da 2 oportunidades para votar de esta manera y si no, luego pasa a votarse por mayoría absoluta. Pero una de las cuestiones que hay que tener en cuenta también en ese momento es que la votación en sí, además de que este organismo debe estar compuesto de manera equitativa por hombres y mujeres, la votación que se haga se hace el de los 5 miembros en una sola hoja de votación. Cada legislador tiene una sola hoja y tiene que cumplir con ese criterio también equitativo. Y bueno, además lo que sucede es que no puede haber uno de esos miembros, no puede no haber sido votado de esta manera. Es decir, tanto por los 2/3 de la Asamblea General en las primeras 2 instancias como en la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 en una tercera instancia, todas las 5 personas que hayan resultado electas de esa elección tienen que haber tenido los votos de alguno de estos 2 formatos. Entonces es bastante complejo, se puede llegar a dar que no haya acuerdo y que haya que comenzar la elección y el proceso desde cero nuevamente si no se cumple estos criterios y ninguna de estas 3 instancias, digamos, que prevé la ley. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener estas personas para ser postuladas y para ser electas? Bueno, hay allí varios requisitos, algunos son, bueno, la ciudadanía natural, cuestiones así, pero también lo que cabe mencionar es que esta ley dice que tienen que ser personas de alta autoridad moral y que tienen que contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos. También, como decíamos anteriormente, hay algunas excepciones, incompatibilidades, digamos, que son las que tienen que analizar esta comisión especial creada para esto, que tiene que ver
ver con el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. De hecho, ya lo voy a comentar, pero hay ya hay algunos reclamos vinculados a las postulaciones en este sentido. También el ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles, comerciales, fundaciones o similares. Y la actividad política partidaria y gremial o sindical con excepción del voto. ¿Y quiénes son las personas propuestas hasta ahora, Juli? Bueno, en este momento hay 27 postulaciones. Son postulaciones, como decíamos, que algunas son hechas por legisladores, legisladores nacionales, otras son hechas por organizaciones sociales, y hay otras que son hechas por legisladores y organizaciones sociales. Y vamos a pasar acá a compartir en pantalla. Aquí están las 27 caras de las 27 personas que van a pasar por el análisis de esta comisión y que finalmente pueden llegar a terminar o no en la lista que se enviará para la votación en la Asamblea General. Empezamos con Fernando Menéndez Rampa, es un exedil del Partido Nacional, también fue director de Cultura de la Intendencia de San José. Él fue propuesto por la Organización de Derechos Humanos Stop Abuso Uruguay, Movidos por la Vida y Familias Unidas por Nuestros Niños. Quizás le suena de alguna manera porque se ha venido hablando sobre esta cuestión de la tenencia compartida y él se ha expresado públicamente a favor de estos proyectos que tienen que ver con, ahora se llaman corresponsabilidad de la crianza, pero que tienen que ver con la tenencia compartida. Ha dicho, por ejemplo, que hay causas injustas de separación de padres con sus hijos. Luego está Isabel Schebor, que es escritora e investigadora vinculada al pasado reciente. Ella fue postulada por la Secretaría de Derechos Humanos y Comisión de Género y Equidad del PIT-CNT. Tenemos también a Jaime Saavedra, fue bastante conocido por ser director de la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, y tener un activismo vinculado a la seguridad pública y al vínculo entre el Estado y las personas privadas de libertad. También Javier Palumo, él fue postulado por Gurises Unidos, Mundo Afro, DNI Internacional, Último Recurso, Data Uruguay, ANON, que son la asociación de ONGs, y Idas y Vueltas. Es también un activista de derechos humanos que ha participado de varias organizaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos. Luego está Jimena Fernández Bonelli, que fue propuesta por la legisladora Carmen Sanguinetti, Manos Beneguayas y Deres, que es especialista en responsabilidad social empresarial y ha estado vinculada a el tema refugiados y migrantes, y por eso de alguna manera allí las postulaciones que acompañan a la de Carmen Sanguinetti. Luego tenemos a Marcos Israel, que fue postulado por el Comité Israelita del Uruguay. También a Marcelo Cantón Pombo por el Centro por la Infancia Jacinta Valvela. También a Tabaré Martínez Videla, que no pudimos conseguir su foto, pero que fue postulado por la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, la Fundación Dina Nova Uruguay. También él trabaja con cuestiones vinculadas a la adicción, a las adicciones, al tratamiento de adicciones, y fue asesor parlamentario del Parlamento. También a Ana Claudia Angostino, que fue propuesta por varias organizaciones, CLAE, también la Organización de ONGs, Gurises Unidos, el Instituto Raíces Afro, Cotidiano Mujer, el Clan Charrúa, y es exdefensora del vecino. Una tarea que está muy vinculada con la Institución Nacional de Derechos Humanos, es una de las instituciones que se vinculan directamente. También tenemos a el abogado, profesor de la Facultad de Derecho, especializado en Derecho de Familia, Bernardo Legnani, que fue propuesto por el legislador Guillermo Domenech. También a Carmen Rodríguez Núñez, que fue propuesta por varios legisladores del Partido Nacional como Gloria Rodríguez, Gustavo Penades, Juan Martín Rodríguez y Daniel Martínez. Es asesora letrada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tiene además una actividad vinculada a varias cuestiones de derechos humanos dentro del oficialismo. También a Daoís Uriarte, él fue propuesto por la Comisión Memoria de Fusilados de Soca y Crisol, es abogado, docente, político, fue presidente de la Agencia Nacional de Viviendas y estuvo además preso durante la dictadura en la cárcel de Punta Carretas. También podemos ver allí a Diego Burgueño, que fue propuesto por la legisladora del Partido Nacional, Nancy Núñez. Él es referente de la asociación Toda la Verdad,
quizás la han escuchado también en los últimos tiempos vinculados a la propuesta o el discurso público de que existen presos políticos en nuestro país. Él es de una organización que está formada por familiares de víctimas de Tupamaros. Es hijo además de Carlos Burgueño, que fue asesinado durante la toma de Pando. Al lado de él está Mariana Mota, actual directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fue propuesta por un gran número de organizaciones que también propusieron a Wilder Thaler, que vamos a nombrar siguiente. Voy a nombrarlas una vez porque son un montón. A Mariana Mota la propuso Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Comisión de Memoria de Fusilados de Soca, Memorias de la Costa, también la Comisión de Memoria y Justicia contra la Impunidad de Soriano, Colectivo por la Memoria de Tacuarembó, Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia de Bella Unión y Crisol, la Asociación de Presos Políticos. En siguiente fila está Dardo Rodríguez, que fue propuesto por el diputado Iván Posadas y fue director del Instituto del Niño y del Adolescente del INAU, del Uruguay, perdón, INAU. También tenemos allí a Gabriela Fulco, también vinculada a esto, fue directora del INISA y de hecho esto era lo que les comentaba al principio, hace poquito nomás se conoció un comunicado de COFE que dice que tiene incompatibilidades para este cargo justamente vinculado a su tarea en el INISA. Dicen que no cumpliría con respetar la imagen de la Institución Nacional de Derechos Humanos. También tenemos a Federico Álvarez Petraglia, también vinculado a la militancia por los derechos humanos, por la memoria, y fue candidateado por todas las organizaciones que también postularon a Mariana Mota, menos Crisol. Tenemos a Gloria Robaina, ella fue legisladora del Partido Colorado y fue propuesta por Marne Osorio, por el legislador Marne Osorio y también por Gurises Unidos. Tenemos a Óscar Rora, que fue propuesta por varias organizaciones vinculadas a lo afro, a la cuestión afro, a la lucha antirracista. Él es psicólogo, está especializado en Derecho de la Infancia y tiene una militancia vinculada a las infancias y al racismo. Luego a Wilder Thaler, como decíamos anteriormente, él es actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y lo postulan las mismas organizaciones que a la directora Mariana Mota. También a Sergio Molaguero, quizás tiene algún vínculo también con Diego Burgueño, porque él también participa de varias organizaciones vinculadas a el pasado reciente, pero desde otro lugar. A él lo postulan el legislador Omar Esteves, el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, el Instituto Uruguayo de la Cultura y la Fundación Río Platense de Estudios. Bueno, ya entrando en la última fila, tenemos a Santiago Ruete Sanguinetti, que fue propuesto por la legisladora Carmen Aciaín. Es abogado, es docente y estuvo al frente de su estudio de abogacía, el estudio Ruete. Luego tenemos a Santiago Mirande, también otro abogado. Aquí hace poco lo entrevistamos en el canal. Él lleva la causa de Julio de los Santos, que es uno de los trabajadores de Rosal 33 que denunció a la empresa por enfermedad vinculada a los agrotóxicos. Él trabaja en el núcleo de la Universidad de la República que trabaja con agrotóxicos y derechos humanos. También tenemos a Sofía Maruri, Armando Ugón es su apellido, ella fue postulada por la legisladora Beatriz Argimón, la vicepresidenta, la Fundación Canguro y la Universidad de Montevideo. Tenemos también a Robert Parrado, que fue presentado por el legislador Javier Radiccioni del Partido Nacional. Él es excomisario, perteneció muchos años al Ministerio del Interior y ahora se desempeña en el ámbito privado como asesor en seguridad. Tenemos también a Pablo Galain, que es investigador en Derecho y es autor también de varios libros. Él fue postulado por la legisladora Graciela Bianchi. Y por último tenemos a Nelson Villarreal, que fue propuesto por la Asociación de ONGs, también de la Red de Amigos Luis Pérez Aguirre y Mujeres Sin Miedo. Aquí tenemos a las 27 postulados y postuladas. Vamos a ver qué es lo que sucede, si cumplen con los criterios o no y finalmente si llegan a estar en la lista que votará la Asamblea General. Muchas gracias, Julieta. A ustedes. Gracias. Bueno, y nos vamos a una tanda. Es cierto, cerramos este bloque, ya venimos con más. Aquí estamos con el segundo bloque de hoy. Nos vamos a conocer las noticias del ámbito internacional con nuestro compañero Alejandro Gabard.
¿Qué tal? Nos metemos de lleno en el capítulo internacional y lo hacemos con el segundo encuentro que han mantenido en Washington el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y por supuesto el anfitrión Joe Biden. Los temas son muchos entre México y Estados Unidos, pero hay algunos que están en la tapa del libro. Por ejemplo, los temas migratorios, uno de los temas que le planteó entre 5 puntos que llevó el presidente mexicano a Washington para plantearle a su homólogo Joe Biden para precisamente tratar de coordinar una serie de acciones y mitigar el impacto que tiene esto no solo en la vida de los Estados Unidos, sino también de México. Pero también se habló de economía, se habló de energía y de los lazos que unen a ambos países. En el encuentro entre ambos mandatarios, López Obrador le propuso a Biden 5 puntos básicos de cooperación, que fueron atender el problema migratorio, garantizar al doble el abasto de gasolina, poner a disposición de Estados Unidos los gasoductos a lo largo de la frontera sur con México, suspender medidas reglamentarias y trámites en comercio de alimentos y otros bienes para disminuir los precios a los consumidores e iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países. El mandatario mexicano sostuvo que es indispensable regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de Estados Unidos, considerando que México informó que en lo que va del año interceptó a casi 78.000 migrantes, lo que supone un aumento del 89,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En razón del aumento de los precios de las gasolinas en Estados Unidos, López Obrador propuso la apertura del gobierno mexicano para que automovilistas estadounidenses puedan cargar gasolina en los estados fronterizos con México a un precio más accesible y la disposición de más de 1.000 kilómetros de gasoductos para abastecer a alrededor de 3 millones de ciudadanos desde Texas a Nuevo México, California y Arizona. Por su parte, el mandatario estadounidense dijo que la relación entre ambos países es fuerte y productiva, a pesar de los titulares exagerados que aparecen en los medios de comunicación, y señaló que Estados Unidos ve a México como un socio igualitario, ya que la relación entre ambos es vital para lograr objetivos en todo, desde la lucha contra el COVID-19 hasta continuar con el crecimiento de las economías y fortalecer alianzas al abordar la migración como un desafío compartido del hemisferio. El presidente panameño Laurentino Cortazo accedió al pedido de los manifestantes que hace varios días vienen paralizando Panamá, precisamente reivindicando una serie de temas que están vinculados, por un lado, con el precio de los combustibles y también de la canasta básica. 10 productos van a quedar congelados, pero eso no alcanza porque las movilizaciones van a seguir. Por lo menos los profesores panameños que fueron quienes iniciaron esta movida, a los que después se les fue sumando otros sectores sociales, otras organizaciones que han llevado a Panamá a una situación bastante compleja que trata de revitalizar el presidente panameño sin mucho éxito. Los anuncios del gobierno no conformaron a algunos sindicatos que ya anunciaron que continuarán con las movilizaciones hasta que el precio del galón de combustible no baje de los $3. Y este martes los sectores nucleados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida realizan una marcha nacional, mientras que la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo, otro de los grupos movilizados, retomará las conversaciones con representantes del gobierno. El mandatario panameño dijo comprender la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que se vive, que es causada, según dijo, por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá. El precio del galón de combustible quedará en $3,95 para todos los vehículos particulares a nivel nacional desde el 15 de julio. Y este martes se realizará el Consejo de Ministros para resolver el congelamiento de los 10 productos adicionales de la canasta básica. En un mensaje publicado en redes sociales, la Asociación de Profesores aseguró que las propuestas de Cortizo no resolvieron ninguno de los problemas estructurales y fundamentales que está reclamando el pueblo panameño y reiteró el llamado a los docentes a que se sigan congregando en los diferentes bastiones de lucha para analizar la propuesta del presidente. Los docentes que iniciaron las manifestaciones en distintos puntos del país se encuentran en huelga nacional indefinida desde el pasado jueves, luego que fracasara la primera ronda de negociaciones con una comisión del gobierno liderada por la ministra de Educación, y a las protestas de los educadores se sumaron los sindicatos de estudiantes, indígenas, médicos, obreros, entre otras agrupaciones. Las Fuerzas Armadas brasileñas le solicitaron al Tribunal Supremo Electoral los expedientes de las elecciones del año 2014 y 2018. Esto fue en junio y a través de una investigación de Folha de Sao Paulo se pudo conocer precisamente la existencia de este pedido. Consultado, el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, dijo que esto era para que las Fuerzas Armadas pudieran precisamente, y vamos a utilizar las palabras, estudiar los parámetros y la estructura del sistema de votación electrónica
electrónica para que puedan realizar un trabajo de inspección de manera técnica, seria y colaborativa. Todo el mundo sabe que este tema está en el ojo del huracán en Brasil. Los cuestionamientos de las Fuerzas Armadas al voto electrónico y otros por parte del gobierno ponen un manto de duda sobre esta intención de las Fuerzas Armadas brasileñas. Los militares solicitaron una serie de expedientes relacionados con las elecciones del 2014 y 2018 a través de una carta enviada al Tribunal Superior Electoral a finales de junio, en el marco de cuestionamientos al sistema de votación en la previa de las elecciones del 7 de octubre. El documento fue enviado por el ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira, según información a la que accedió el periódico Folha de São Paulo. El medio brasileño consultó al ministerio sobre las razones del pedido de información, a lo que el gobierno respondió que es fundamental que los militares estudien los parámetros y la estructura del sistema de votación electrónica para que puedan realizar un trabajo de inspección de manera técnica, seria y colaborativa. El sistema de votación electrónica que se usa desde 1996 en Brasil ha sido criticado en varias ocasiones por el presidente Jair Bolsonaro, quien asegura que las elecciones del 2018 ganó en primera vuelta, pero hubo un fraude que lo llevó al balotaje. Bueno, y continúan estas vacaciones por esta semanita. Sí, y la idea es actualizar día a día la cartelera musical y teatral justamente con distintos espectáculos en Montevideo. Letu Ruibal presenta su espectáculo Que cante el agua. La función será el 14 de julio en la Sala Experimental. Una curiosa reunión de familia es un proyecto didáctico dirigido a niños y niñas que la Banda Sinfónica de Montevideo presenta en escuelas públicas de la capital desde 2001 y que este año en vacaciones presenta en el Complejo Crece, en el atrio de la Intendencia de Montevideo y en el Centro Cultural Florencio Sánchez de forma gratuita. Ruperto Rock and Roll va a descubrir nuevos planetas en un espectáculo audiovisual y musical con nuevas canciones y también clásicos. Se presenta con varias funciones en la Sala Citarrosa. Durante toda la semana continúa el espacio Modelo Abierto, ex Mercado Modelo, con variadas propuestas gratuitas. Inflables, escuela de skate, cuentos cantados y más. Por mayor información se puede ingresar a la página web de la Intendencia. Mañana a las 14 horas se exhibirá la película uruguaya Selkirk, una historia pirata de Walter Tournier. La película está recomendada para mayores de 4 años y la entrada es gratuita en la Asociación Civil Esperanza en Carrasco Norte. La misma película también se podrá ver el próximo viernes en doble función, 11 y 14 horas en el Castillo del Parque Rodó. Así nos vamos, ya viene el lado B. Sí, a 20 años de la crisis del año 2002. Está como invitado Leonardo Costa. Claro, va a ser el tema de hoy. Repasamos antes el pronóstico del tiempo. Exacto, el pronóstico para los próximos días, a ver cómo venimos de frío, de lluvias. Bueno, parece que un poquito más lindos, ¿no? Aunque es frío. Mañana, sí, es cierto. Miércoles 13 de julio, 3 grados de mínima, 16 de máxima. Ahí van repuntando un poquito las máximas. Por ahora no se prevé que llueva, por lo menos para mañana. El jueves no se descarta que a última hora sí pueda llover, 14 de julio, ahí lo vemos en primer plano. Mínima prevista para ese día, pasado mañana 6 grados, máxima 18. Y el viernes 15 de julio, 9 de mínima, 15 de máxima. Repunta un poco la temperatura, pero vuelven las nubes. Y hasta aquí la información por hoy. Exacto, nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen lindo, gracias por estar.